y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Un hombre llegó a creer de tal manera su herencia que tenía en Cristo, porque él sabía, aunque era ciego de nacimiento, sabía perfectamente que en el Mesías tendría él la herencia de una sanidad, porque era una de las señales del Cristo, del Hijo de Dios que había de venir. Por eso Bartimeo, que estaba a la orilla del camino, ahí en la ciudad de Jericó, cuando oyó que Jesús venía, él empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David. Ese término hijo de David es un término mesiánico, es un término que está referido al Cristo, al Mesías, que iba a traer respuesta. Y Jesús decía: hijo de David, ten misericordia de mí. La gente empezaba a decir: calla, calla, no molestes al maestro. Pero él seguía diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús lo mandó a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que reciba la vista. Y Jesús lo sanó. Y dice que al instante recibe la vista y le siguió gozoso por el camino. Este hombre reclamó una herencia que estaba en el Mesías, en Cristo nuestro Señor. Hermanos, ¿cuántas cosas usted y yo tenemos en herencia? En Cristo. La Biblia nos dice claramente que nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. A través de la muerte de nuestro Señor Jesús, usted y yo hemos heredado un reino, hemos heredado la bendición de Dios. El problema es que cuando ignoramos las bendiciones o tenemos fe muy escasa o no tenemos fe, no nos apropiamos de esas bondades. Es por eso que vemos aquí ahora a un hombre de Dios llamado Caleb, compañero de Josué. Cuando eran jóvenes, entran a la tierra prometida. Dentro de los 12 espías, ellos reconocieron la tierra. Sin embargo, 10 regresan con incredulidad. Pero Josué y Caleb, ellos dijeron: sí, la tierra es hermosa, la hemos palpado, hemos visto que la tierra fluye leche y miel. Y traían una muestra de un gajo de uvas. Entonces, un gajo de uvas que tenían que cargarlo entre dos. ¿Se puede usted imaginar una uva al tamaño de una toronja, hermanos? Gloria al Señor. Con una uva sacaríamos un litro de jugo de uva. Pero ahí venían ellos con ese gajo de uvas como una muestra de la tierra. Ahora, ellos decían: sí, Dios nos ha dado esta tierra. Pero los 10 espías incrédulos dijeron: no se puede. Los 10 espías no pudieron heredar lo que Dios les había prometido.
Oiga, Dios tiene promesas para todos. El problema está en nosotros. Si somos incrédulos, no vamos a heredar la bendición de Dios. Pero si creemos a lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, hermanos, vamos a poseer todo lo que Dios nos ha prometido. Por eso es importante, hermanos, que nosotros poseamos lo que nos pertenece por gracia. Y ese es el tema del mensaje en esta hora. Poseamos lo que nos pertenece por gracia. Por gracia, no por obra. Ninguno de nosotros se merece tal herencia. Pero ahora por gracia, por una bondad de Dios inmerecida para con nosotros, Dios nos hace herederos de todo lo que Él tiene. Ahora, esto, hermanos, nos lleva en primer lugar en esta historia que la podemos aplicar también a la vida personal. Y es que es tiempo de reconocer lo que nos pertenece por herencia de Dios. Josué, juntamente con Caleb, fueron aquellos dos únicos espías que creyeron. Pero ellos siempre mantuvieron esa convicción. Y por eso ahora, 45 años después, viene su compañerito llamado Caleb y le dice, ¿te recuerdas la promesa que Dios hizo a través del siervo Moisés? Que esta tierra nos iba a pertenecer. Y Moisés me dijo que la tierra que yo había pisado, esa tierra me iba a ser heredada. 45 años después, él ahora está tomando la tierra que Dios le había prometido. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí, al participar de la familia de Dios, entonces ahora somos no solo hijos de Dios, sino herederos de Dios. Entonces la promesa es prácticamente para los que son hijos. Por eso es importantísimo, lo más importante en la vida de cualquier ser humano es cambiar de ser una criatura de Dios a un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios tiene que ver con la parte espiritual. Ser criatura de Dios tiene que ver con la parte material, por un acto creativo. Pero también, hermanos, usted y yo, al venir a Cristo, como lo dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A esas criaturas que creyeron que Jesús murió en la cruz del Calvario y por herencia, entonces, tienen la vida eterna. Eso es lo que hizo el ladrón que moría al lado de Jesús. Los dos ladrones tenían la oportunidad de recibir la herencia, pero uno no creyó y por eso no la poseyó, pero el otro sí creyó. Y por eso Jesús le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando una persona viene a ser un hijo de Dios porque se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de pecados, entonces en ese instante se convierte en un hijo de Dios. Entonces las promesas de Dios se van a cumplir en su vida. Por eso en el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia, oiga, me seguirán todos los días de mi vida. ¿A quiénes? A los que han tomado en serio que Jehová sea su pastor. En otras palabras, que sean miembros de la familia de Dios. Entonces las misericordias nos vienen siguiendo. La bondad de Dios nos viene siguiendo. No es la suerte, porque eso no existe. Lo que sucede es la bendición de Dios está con nosotros. Entonces, por eso es fundamental que demos este paso. Hay muchas personas en las iglesias que asisten, pero que no han nacido de nuevo. Es decir, les gusta la palabra, vienen a la iglesia, participan en algunos casos, aún hasta en algunos ministerios, pero no han nacido de nuevo. Entonces en ellos comienzan a notar que hay un conflicto. Dicen, bueno, yo escucho esto, escucho lo demás, pero ¿por qué no se cumple en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces yo tengo que revisar mi partida de nacimiento, pero no la natural, sino la espiritual. Si yo he nacido de nuevo. ¿Y cómo puedo saber eso? Si el Espíritu Santo está viviendo en mi vida como efecto de la conversión, entonces eso sí ya es evidencia de haber nacido de nuevo. Eso entonces nos da a nosotros por gracia de poder, hermanos, heredar las bondades de parte de Dios. Entonces cuando la Biblia habla de las promesas,
Hermanos, las promesas realmente tienen un carácter legal. Por eso que en el Antiguo y el Nuevo Testamento se conoce con el término de pacto o testamento. Por eso la Biblia está dividida en dos grandes segmentos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, nosotros heredamos todo esto porque un día, oiga esto, Dios hizo un pacto con usted y conmigo. Para todo aquel que cree que Jesús murió para el perdón de sus pecados, entonces en ese instante yo entro en el pacto de Dios. Y en ese pacto Dios se compromete a ser nuestro Padre Celestial. Por eso en el Padre Nuestro, Él nos dice, hermano, que debemos de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces puedo dirigirme a mi papá y decirle: Señor, tengo esta necesidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Claro, Él empieza a bendecir a sus hijos, porque ya existe una legalidad en base a la fe en la obra de Jesús, en la cruz del Calvario. Entonces vemos, hermanos, entonces que Jesús prácticamente a través de su muerte, Él conquistó las promesas de Dios por cada uno de nosotros. Esta historia que estamos leyendo, fíjense bien, Dios la dio, oiga, en carácter de promesa. La tierra, de hecho, se llama tierra prometida. Podemos decir, es un testamento. Pero la mayoría no pudo ver ese testamento cumplido en ellos por cuanto había incredulidad. Y dice la Biblia que de los de 20 años hacia arriba murieron en el desierto por causa de la incredulidad. En el libro de los Hebreos dice: y no entraron por causa de la incredulidad, aunque había una promesa. Entonces, hoy en día hay muchas personas que se quejan contra Dios. ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? Dios nos bendice, pero es necesario, es indispensable la fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él conquistó, oiga bien esto, Él conquistó esa tierra prometida. Él conquistó esa herencia, Él conquistó esas promesas para que nosotros la heredásemos. De ahí que entonces vemos algunas promesas, hermanos, que fueron conquistadas por Jesús. Y lea conmigo lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 14. Aquí hay algunas de esas promesas maravillosas. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga esto, hermano, una de las herencias más grandes, o más bien la más grande de todas, hermanos, es el perdón de pecados. ¿Puede usted imaginar, hermano, una lista interminable de pecados? Pero en el momento que yo me arrepiento, digo: Señor, perdóname, Padre, por todas mis ofensas, pero yo creo que tú moriste por mí en la cruz, y por la fe en esa sangre que tú derramaste, en ese instante, hermano, en un momento, todos esos pecados son borrados. Entonces nos somos declarados inocentes delante de Dios. Por eso en la Biblia encontramos un término judicial que es: justificados pues por la fe. Es decir, que Dios me declara inocente delante de sus ojos, aunque soy culpable, pero Él me ve más allá, me ve inocente, como que si nunca hubiera matado una mosca. Entonces, el impacto que eso trae al alma, al espíritu, hermano, de una conciencia libre, una conciencia limpia. Oh, hermano, eso es lo más lindo que puede haber. Usted se puede ir a acostar y hasta soñar con el Señor, aleluya. Usted puede disfrutar de todas las cosas. Eso es lo más grande que puede tener. Nada menos en esta tarde leía el periódico y veía unas noticias, lo que decía Donald Trump. Y dice que todo lo que él quería lo empezaba él a poseer. Pero una vez que había poseído lo que él quería, se aburría. No le traía felicidad. Y es cierto. Es que lo único que puede traer felicidad es la paz y la gloria de Cristo en nuestro corazón. Entonces, hermano, el perdón de pecados es algo maravilloso. Usted puede tener realización en su vida, saber quién es y sabe que va de paso.
Y eso no le va, hermano, eso le va a traer una vida de conquista, una vida, hermanos, que puede, digamos, entrar en una aventura maravillosa. Y además de eso nos habla de vida eterna. Hermano, nos habla de liberación de la culpa, liberación de cadenas o compulsiones, liberación del control diabólico, habla de rectitud, habla de paz, habla de gozo, habla de sanidad divina, habla de restauración familiar, habla aún hasta de, hermanos, provisión económica. ¿Cuántos se están quebrando los dedos y dicen, Señor, ¿y cuándo me va a ayudar? ¿Acaso no está incluido dentro de las promesas de Dios? Es más, fíjense bien, en el Padre Nuestro, ahí está también, la provisión económica. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué hay tantos que se han metido en deudas? No levante la mano, hermanos, por favor. Pero, ¿saben por qué? Porque no han pedido. Lo que han pedido es un crédito. Es que de esa manera voy a salir adelante. No. La forma, hermanos, bíblica es pedir a Dios la provisión. Y yo se los puedo testificar. Oiga bien esto, como pastor. Vea, hermanos, lo que Dios ha hecho a lo largo de estos años aquí. Tuvimos en algún momento dado la tentación de pedir préstamos a los bancos para construir, comprar terrenos, pero por haber razón, en 2 oportunidades nos rechazó los bancos, nos rechazaron las solicitudes y con todas las cosas y dando en garantía las propiedades, etcétera. Pero nunca dijeron no. Bueno, entonces entendimos qué es lo que Dios quería. Así que para el que tenga oídos para oír, que oiga. Si no le han probado el crédito es porque Dios lo está guardando. Porque la Biblia dice que el que presta se hace esclavo del que le prestó. Hay esclavos modernos ahora. Y es por las deudas que tienen. Trabajan para darle de comer a otro. Y el que le ha prestado bien tranquilo en Europa, disfrutando de lo que usted está haciendo acá. Entonces, nunca nos dejaron, Dios no nos permitió entrar en préstamos, pero quiero decirle, hasta el día de hoy, por la gloria y la gracia de Cristo, no le debemos un centavo a nadie, hermanos. No le debemos un centavo a nadie. Todo, hermano, Dios lo provee en su momento. Hermano, no tenemos, pero de repente Dios en el instante, en un momento de necesidad, Dios provee para esto, Dios provee para lo demás. Me recuerdo cuando estábamos construyendo ese plafón, entonces no teníamos para la planilla. Entonces el hermano Héctor, hermano Leonel Deras, me acuerdo que el pastor juvenil y su servidor, empezamos, bueno, entremos nosotros también, pues. Entonces ahí nos pusimos nuestras camisetas y la estamos haciendo de albañil, así que si se cae esa cosa, somos nosotros los culpables. Entonces pusimos empezamos, y claro, bajo la supervisión de los ingenieros, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar, pero es interesante, hermano. Mire, y cuando no podíamos, no había provisión, ¿y cómo le vamos a pagar a la gente? No, Dios en un momento dado, siempre había el dinero necesario para pagar a cada uno de los empleados. Por eso, hermanos, vean lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 32. Es importante, hermanos, que entendamos que dentro de nuestra herencia está ese pan nuestro de cada día. Romanos, capítulo 8, en el versículo 32 dice así: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y mire esta pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios dio a su hijo, que es lo más preciado, porque Dios dándose a sí mismo, ¿cómo no nos va a dar, dice acá, las demás cosas? Usted dirá, es que ¿por qué Dios no me lo da a mí? Bueno, ¿sabe qué? Pregúntese, ¿usted está caminando por fe o no? El que camina por fe hereda las bondades de Dios. Recuerde que en la nación de Israel, los 10 espías que no creyeron no heredaron, pero los 2 espías creyentes, Josué y Caleb, sí heredaron. Entonces parece que, hermanos, parece que solamente el 20% de las congregaciones heredan las promesas de Dios, pero yo creo que no, ¿verdad? Podemos heredar más. Entonces, aquí, hermanos, nos lleva a una reflexión. Y es que Dios, hermanos, es fiel. Y Él sabe, y tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Hay cosas que no nos va a dar Él en el tiempo que yo quiero porque no son convenientes, porque Él sabe el futuro. Él sabe cuál es nuestro carácter. Él sabe si la bendición nos va a echar a perder. Yo les aseguro una cosa, que si de repente a usted le sale un contrato y gana $3 millones, se va a perder. Y Dios dice,
Si a mi hijo le doy $3 millones, lo voy a perder. Por eso lo voy a mantener todavía con frijolitos y mantequilla y unas tortillas de vez en cuando. ¿Para qué? Para que madure, y cuando haya madurado, entonces que puede manejar el dinero con sabiduría. Ahora, por eso también la palabra de Dios y el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, dentro de la herencia también está esto. Entonces, ahora, nosotros tenemos que ver que si yo creo en las promesas de Dios, tengo que poseerlas. Ahora vemos aquí a Caleb. Él mantuvo durante 45 años, mantuvo la fe. Dios le prometió a través de Moisés que él iba a heredar ese monte, que iba a heredar esa porción de tierra. Y a él no se le olvidó y siguió creyendo hasta el punto de entonces ahora reclamarla. Entonces el primer punto es, hermanos, es tiempo que usted y yo reconozcamos que tenemos en Cristo. Lo que yo tengo ahora, la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, si me falta conocimiento en la herencia que tengo en Dios, entonces es como que no tuviera nada. Yo les he contado algunas veces esto, pero ilustra perfectamente. Estábamos en un viaje en Israel. En esa oportunidad iba un anciano con nosotros y yo lo andaba cuidando porque se me andaba escapando. Hermano, se distraía, se perdía. Yo andaba cerca de él y entonces, cuando llegamos al hotel allá en Israel, y estábamos en un hotel muy bueno, y los desayunos, hermano, un salón inmenso, estábamos en la tierra prometida, la verdad. Unas mesas, hermano, no les miento, unas mesas quizás de unos 20, 30 metros, solo de lácteos. Yogur, queso, crema, dos tipos de quesos, hermano. Y cuando yo veo los quesos, aunque me los han prohibido que coma poquito, ¿no? Pero de ahí, hermanos, fruta, cereales, otra mesa. Y así, hermano, yo decía, nunca había visto un banquete tremendo. Entonces, yo todas las mañanas llegaba a tocarle la puerta a la habitación de este anciano, le decía: vámonos a desayunar. Y él me decía: no. ¿Por qué? Vamos. No. Otro día. Allá como a los 6 días, yo ya insistí de tocar. De repente veo que baja. Y le digo: ¿y por qué bajó hasta ahora? Es que me dijo: yo no traía dinero para comprar, me dijo. Y no le dijeron que cuando compró usted el ticket ya estaba incluida el desayuno. Nadie me dijo. ¿Sabe qué pasa? Cuando ignoramos las bondades de Dios, se nos escapan las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Entonces vemos aquí a un Caleb, que este hombre creyó la promesa de Dios. Vemos a un Bartimeo que dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba viendo en Jesús el heredero, hermano, que del cielo o más bien el que iba a ser la herencia posible en nuestra vida, y por medio de la fe, a través de su gracia, nosotros lo podemos recibir. Y él recibió la sanidad. Hermano, ¿cuántos quieren recibir un milagro en esta hora? Un milagro de sanidad. Usted lo puede recibir porque la Biblia dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Les quiero contar un testimonio. Hoy que estuve en México, me contaron un testimonio tremendo. Una pastora me dice que llegó a un hospital a ver a una recién nacida que había nacido, oiga esto, sin ano. Los médicos estaban ahí preocupados porque qué tipo de cirugía podían hacer, pero igual la función del ano no iba a tenerla con una cirugía. Iba a haber pues incontinencia y todos los problemas. Estaban viendo qué hacían. El padre de esa niña, una persona que conoció a Cristo desde niño y de joven, pero se había apartado, era un hijo pródigo. Y entonces ella le dijo: antes de orar, tú tienes que reconciliar con Dios. Y le dijo: arrodíllate aquí en el hospital. Pero el padre no quería porque él tenía pena. Arrodíllate y arrepiente de tus pecados. Reconcilia con Dios. Entonces él se reconcilió con Dios. Y luego oraron por la niña. ¿Sabe qué pasó? Al día siguiente que la iban a intervenir, encuentran el ano. El ano apareció. Ya no le hicieron ninguna operación.
Dios hizo un milagro. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Hermano, es cosas increíbles que Dios puede hacer. Entonces, pero ¿para quiénes es? Para las personas que creen. Oiga, les voy a contar otro testimonio. Esto me lo contó a mí un médico que participó en una cirugía. Le quitaron a una niña de 12 años todo el estómago porque había un cáncer en todo su estómago. A la edad de los 12 años. Le unieron el esófago con el duodeno. Días después, estando hospitalizada, empiezan a hacerle una radiografía, unas resonancias magnéticas para ver cómo estaba. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, antes de haber hecho esa resonancia o esa radiografía, habían llegado un pastor con un grupo de hermanos a orar. Oraron. Señor, dale un nuevo estómago, dale un nuevo estómago. Estaban orando, estaban echando mano de la herencia en Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Aparece el estómago en la radiografía. Y entonces los médicos decían, pero ¿cómo es posible si nosotros lo quitamos? Y este médico que viene acá a la iglesia me dijo, pero si yo estaba ahí participando en la cirugía, nosotros le quitamos el estómago. Y aparece el estómago, se la llevan al jefe de cirugía y los regañó porque le dijo, ustedes, bueno, ya se puede imaginar con algunas palabritas salvadoreñas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo insultó? Que ustedes me han traído otro cuadro, que no, pero este es, vuelvan a hacer esto y le vuelven a hacer otra vez y vuelve a aparecer eso ahí. Entonces dijo, bueno, la verdad es que hay alguien que hizo esto. Dijo, hermano, le puedo decir una cosa, para Dios no hay nada imposible. Hay cosas que usted y yo podemos echar mano, hermanos, pero no lo hacemos porque desconozco qué es lo que yo tengo en Cristo. Entonces no he hecho mano a través de la fe. Entonces, ahora bien, Caleb mantuvo la fe en la promesa. ¿En quién tiene que mantener usted su confianza? Es en reconocer que en Jesús usted y yo estamos más que bendecidos, hermano. Y no necesito nada más. En segundo lugar, hay un tiempo, hermanos, y es de reclamar lo que nos pertenece por herencia de Dios. Entonces viene aquí este hombre llamado Caleb en el versículo 10 y le dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés. Oiga, Dios había hablado con respecto a él. Hermano, yo le voy a decir una cosa, Dios también ha hablado respecto a su persona. Y Dios habló de Caleb y le dijo a Moisés, mira Moisés, me le vas a dar esta tierra a Caleb por cuanto él creyó. Dice, por cuanto Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Vea el versículo 11, lindo. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Hermano, llegar a los 85 años y decir, estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años. Algunos que tenemos menos no podemos decir eso, ¿no? No podemos decir que estoy tan fuerte. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues, ahora fíjense bien, ahora le toca el momento de pedir. ¿Qué es lo que Jesús dice? El que pide, recibe. El que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. Por eso la importancia de la oración, porque a través de la oración estoy ejerciendo la fe y tomando en propiedad lo que me pertenece por gracia, por la fe en Cristo, mi Señor. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. ¿Cuál es el monte que Dios le ha prometido? Reclámelo en el nombre del Señor. Ese monte es la herencia que tenemos en el Señor. Y esas promesas se apropian a través de la fe. Como era mi vigor 45 años atrás, así ahora, pero el vigor que él tenía, no solamente físico, sino el vigor espiritual. Por eso Jesús le dijo a un hombre que le llegó una mala noticia, que había fallecido un ser querido, le dice, cree solamente, cree solamente. ¿Por qué? Porque eso es lo único que necesitamos. Hay momentos, hermanos, que usted y yo no podemos resolver situaciones, se escapan de nuestra capacidad. Pero Cristo sí tiene toda la capacidad para bendecirnos. Por eso tengo que creer y pedir y hacerlo a través de la oración. Las promesas, hermanos, dan por supuesto una seguridad sobrenatural. Este hombre
tenía una seguridad tan poderosa. Dame este monte. Lo está pidiendo. Cuando usted y yo tenemos la promesa, nos da una certeza, no hay temor. Porque la fe produce una convicción tal que nos ayuda a remontarnos, hermanos, sobre las dificultades. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice así: para que por dos cosas inmutables, en el cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La esperanza, la certeza, hermano, la seguridad sobrenatural, la compara como un ancla, pero esa ancla, ¿dónde está? No está en la tierra, sino en el cielo. La que penetra, dice, detrás del velo, hablando del cielo. Entonces, cuando usted y yo tenemos esperanza en Dios, podemos estar estables, aunque estemos en el ojo del huracán. En este mundo hay tanta turbulencia, por eso el ancla suya y mía, que es la esperanza, la tenemos en el cielo. Y por eso podemos, en el nombre de Jesús, prevalecer ante toda dificultad. Es una seguridad sobrenatural la que tenía Caleb. Dame este monte. Entonces vemos aquí que cuando hay una seguridad tal, eso nos ayuda a vencer los obstáculos por el testimonio del Espíritu Santo a nuestra vida. Vea esto, hermanos. Habían transcurrido ya 45 años. O sea que venció el tiempo transcurrido. La fe vence el tiempo. Por eso que Abraham, dice, se fortalecía dando gracias a Dios. Esperó 25 años Abraham. Caleb esperó 45 años. Mi mamá esperó que mi padre se convirtiera después de 40 años de orar por él. Pero se convirtió. No lo estoy desanimando, estimadas esposas, sino que Dios tiene un tiempo para cada uno. Pero se cumple la palabra de Dios. A pesar de la incredulidad de la mayoría, vemos cómo la fe prevaleció en Caleb. Habían 8, o por eso dije bien, hermano, no se apoye en la democracia espiritual, porque la mayoría no tiene la razón la tiene Dios. En el diluvio, la mayoría se murió, porque fueron incrédulos, y solo 8 fueron salvos. Si la mayoría no cree, olvídese de ellos, usted siga creyendo, siga avanzando. A pesar de la incredulidad en el mundo que nos rodea, Caleb se mantuvo firme a pesar de que la mayoría de sus compañeritos eran incrédulos. A pesar de las limitaciones personales, ya era un anciano, tenía 85 años, sin embargo, la fe le hizo vencer los obstáculos. Porque cuando usted tiene una seguridad tan grande, usted vence estos problemas, vence el problema del tiempo, vence el problema de la incredulidad de los demás y vence las limitaciones personales. Pero también provee altos niveles de motivación. Este hombre estaba altamente motivado. ¿De dónde viene la motivación? Algunos dirán, no, hermano, si me aumentan el salario, si yo llego a tener esto, eso me va a dar mucha motivación. No, eso son momentáneas las cosas. Pero por eso dice Caleb, todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. O sea, tenía alto, hermano, la motivación estaba al tope, porque había una fortaleza espiritual en él, porque eso es lo que provee la fe, fortaleza espiritual, un deseo de poseer los sueños de Dios para su vida y también un deseo de servir. Porque este hombre quería servir a Dios. Por eso que Moisés, a la edad de los 80 años, comenzó a servir. Y sirvió 40 años, vivió 120 años. Y dice la Biblia que la visión de Moisés no desfalleció. Y hoy yo uso lentes, hermano. Y muchos de ustedes también. Algunos tienen lentes de contacto. Pero Moisés no. Leía la letra chiquita. Si ustedes me quitan los lentes, veo medio borroso, hermanos. No alcanzo a leer. Pero Moisés tenía una fortaleza increíble. Entonces, ¿por qué? Porque la fe lo llena de motivación. Hermano, necesitamos motivación en esta tierra. Es la fe que tenemos en la herencia, que tenemos en Cristo Jesús. Pero también, no solo vence, no solo provee, sino que reclama esa seguridad, reclama lo que le pertenece por derecho.
Cuando Dios dio la promesa a Caleb, eso ya era un derecho en la vida de Caleb. Yo sé, hermanos, que esto es demasiado grande, porque ¿cómo es posible que yo pueda tener un derecho cuando no lo merezco? Bueno, eso se llama gracia. A través de la obra de Cristo, usted y yo podemos vencer. Por eso Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, podemos echar mano de esa bondad, y esa bondad es un derecho que nos asiste. Ahora, sin importarle prácticamente las amenazas. ¿Por qué? Oiga esto. Porque dice el versículo 14, versículo 12, nos habla que los anaseos, dice, estaban allí, en ese monte. Ahora, ¿quiénes eran los anaseos? Eran la raza de gigantes. De ahí es donde desciende Goliat, el famoso gigante Goliat. O sea que en el tiempo de Caleb, ahí estaban esos hombres en ese sector. No solamente estaban, eso representaba amenazas, pero dice que hay ciudades, dice, grandes y fortificadas en este versículo. O sea que nos habla de retos importantes. Hermano, cuando Dios le ha prometido algo, siempre habrá gigantes, siempre habrá retos, hermanos, más allá de lo que humanamente uno puede lograr. Pero con Cristo todo lo puedo. Entonces, la fe en el Señor. Podemos, hermanos, prevalecer ante estas dificultades y tomar lo que nos pertenece. Si usted está pasando una prueba, una dificultad, usted dice, yo tengo este enemigo, tengo este problema espiritual, este problema familiar, este problema aquí en mi ciudad donde estoy trabajando. Usted dice, ¿qué pasa? Usted empieza, hermanos, a creer al Señor. Usted va a vencer los obstáculos, le va a proveer la motivación necesaria y a la vez va a reclamar lo que le pertenece por derecho. Esto me lleva entonces, en tercer lugar, a ver que es tiempo de actuar bajo la autoridad de Dios sobre nuestra herencia. Y ahora, ya no solamente es reclamar, ahora es actuar. La fe es acción. No solamente es un asentimiento mental, sino que es una acción. Por eso que Jesús, cuando ve que bajan el paralítico del techo, dice, al ver la fe de ellos. ¿Cómo vio la fe? A través de la acción. Estaban bajando un paralítico. Josué entonces, oiga, dice la Biblia, en el versículo 13 al 15, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb Hebrón. ¿Por qué? Porque él empezó a actuar. Entonces la autoridad se recibe, hermanos, al estar en Cristo. La autoridad que había en Caleb lo llevó a poseer las promesas. La autoridad que usted y yo tenemos en Cristo se desarrolla al dar los pasos de fe. Lea conmigo este versículo 14. Vea qué interesante todo esto, hermano. Esto es maravilloso. Y dice, comenzando quizás con el versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hermanos, cuando Dios le ha prometido algo, Él se lo entrega. Y dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo. Vino a ser herencia de este hombre, porque Dios le dio autoridad. Cuando estamos en Cristo, también Dios nos da autoridad y esta se desarrolla cuando empezamos a caminar. ¿Qué hizo Caleb? Empezó a caminar, empezó a conquistar, empezó a pelear la batalla de la fe. Aunque habían gigantes, pero él tomó en posesión lo que Dios le había prometido. En una oportunidad, después de más o menos unos 450 años después de este evento, ahora encontramos en la historia a David. Y había quedado un pequeño reducto también, no había sido conquistado. Era la ciudad de Jebús. Los jebuseos habían vivido por 450 años en ese monte. Era una fortaleza. Ahí estaba Israel poseyendo todo lo demás, pero esa fortaleza nadie se atrevía. Entonces David se acordó que esa tierra era parte de la tierra prometida, pero que en el tiempo de Josué no la conquistaron. Entonces David dijo, la voy a conquistar. Y cuando él manda un recado, le dijo el rey de los jebuseos, no subas acá. No subas, le mandó a ordenar, no subas. Entonces dijo David, no, ¿y por qué? Subiré y la tomaré. Efectivamente, David tomó esa ciudad de Jebús, la convirtió en lo que se llamó la ciudad de David,
Posteriormente cambia de nombre y la llamó Jerusalén. Jerusalén, hermanos, hoy en día es donde antes estuvieron los jebuseos, no los filisteos, los jebuseos. Y ese día se terminaron a todos los jebuseos. Poseyó la promesa que Dios le había dado, aunque pasaron 450 años, pero la promesa de Dios es sí en Él y en Él es amén. No, hermano, no caducan las promesas del Señor. Entonces, la autoridad en Cristo nos lleva a experimentar lo que hemos creído. Y dice, y Hebrón vino a ser heredad de Caleb. O sea, ahora Caleb vio esa tierra que ella había sido conquistada. Dio los pasos de fe, ahora es personal. Entonces, cuando usted y yo damos los pasos de fe, entonces esa promesa viene a formar parte de nuestra vida. Y la autoridad que tenemos en Cristo elimina el control del enemigo. Mire lo que dice el versículo 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Y Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Kiriat Arba significa ciudad de Arba o la ciudad de un gigante llamado Arba. Pero la conquistó Caleb. ¿Y cómo se llamó? Hebrón. ¿Y qué significa la palabra Hebrón? Amistad. Entonces, hermano, Dios nos promete cosas grandes, pero para aquel que cree. Y para el que cree todo es posible. Por eso, oiga, las personas que creyeron se le acercaron a Jesús. Aquella mujer, cuando oyó dice hablar de Jesús y ella padecía de un flujo de sangre, dijo, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré sana. Esa mujer creyó, venció los obstáculos de la multitud que apretaba a Cristo y tocó el borde del vestido y Jesús la sanó. Los ciegos, los cojos, los leprosos vencieron, hermanos, porque creyeron. Cuando se postraban delante de Jesús, ¿qué estaban haciendo? Estaban creyendo. Jesús en una oportunidad le pregunta a uno de ellos, le dice, ¿qué quieres que te haga? Que sea limpio. Y Jesús lo tocó al leproso y quedó limpio, dice la palabra de Dios. Es que para el que cree todo le es posible. Hermano, podemos poseer las bondades de Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno. Y dice en la segunda parte de este versículo, dice, y porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra, oiga esto, descansó de la guerra. O sea, hay autoridad en Cristo que produce paz. Entonces, hermano, habrá paz, habrá tranquilidad. Cuando usted ha poseído lo que le pertenece, la paz de Dios lo va a inundar. La fe que usted antes tenía no será la misma que va a tener después de una batalla espiritual. La fe va a ser mucho más grande porque ha visto, ha conocido, ha palpado al Dios viviente. Hermanos, lo que nos toca a cada uno de nosotros es creer por medio de la fe. Tenemos herencia en Cristo. Para los que nos están visitando, los que nos escuchan en este momento, a través de los medios de comunicación. Si usted se encuentra en un pozo de desesperación, en el lodo cenagoso del pecado, si se encuentra en lo más vil de esta tierra, quiero decirle que Jesús lo puede sacar de esas cadenas y romper esas cadenas de maldad y de pecado. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Para el que cree todo le es posible. Si Jesús le dijo al ladrón que moría al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso, Dios lo puede perdonar, lo puede cambiar, lo puede transformar. No hay hombre o mujer que cuando cree que Cristo murió y resucitó, no puede quedar igual, sino que será transformado por el Espíritu Santo. Y todas las demás herencias, o más bien las promesas de la herencia en Cristo, se van a cumplir en su tiempo. Todo se va a cumplir. Por lo tanto, amados hermanos, no descansemos en cuanto a la fe. Poseamos lo que nos pertenece por gracia. ¿Qué necesita usted ahora? Solamente creer. Para el que cree, todo le es posible. Oremos. Buen Padre, infinitas gracias por tu amor y tu bondad. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno. Cordero de Dios, tú perdonas todos nuestros pecados. Cuando creemos que tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo en la cruz del Calvario y por la fe en tu sangre recibimos el perdón, eso se convierte en una experiencia, se convierte en un monte conquistado, en un territorio que llegamos a poseerlo. Ya no solamente es en carácter de promesa, sino que ahora es una experiencia.
Y podemos decir, una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Dios mío, para tu nombre, para gloria preciosa de tu nombre, Señor, bendice a cada uno. Tú conoces la necesidad, pero tú puedes responder en forma maravillosa, Señor. Mientras estamos orando, quisiera preguntar si hay un amigo o una amiga que nos está visitando y usted dice la verdad que no creo que yo puedo cambiar. Yo sé, usted no puede, pero Dios sí puede hacerlo. ¿Qué necesita? Únicamente creer. Dígale a Dios, Señor, yo creo que tú me puedes perdonar. Creo que tú puedes romper la esclavitud que hay en mi vida. Yo sé que moriste y resucitaste para darme libertad, para que yo posea un corazón tranquilo, una paz interna, para poseer el perdón de pecados, para poseer la justificación delante de ti. Dios lo puede hacer. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. Si hubiera un amigo, una amiga que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, donde quiera que esté, indíquenos con su mano en alto y diga, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. ¿Tenemos a alguien? Para aquellas personas que nos están escuchando, este es su momento. Diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. He hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti he pecado, Señor. Perdóname. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Y resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Por la fe recibo esa verdad. Libérame para tu gloria, Señor. Y te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, hermano, yo no sé cuál sea su necesidad, su petición. Pero ¿cuántos creen que hoy puede Dios hacer un milagro en usted? Si usted cree, ya sea un milagro espiritual, moral, laboral, matrimonial, de salud, yo no sé, pero yo le puedo, hermanos, invitar a que dé un paso de fe. Pase aquí al frente para todos aquellos que están ahora con la necesidad de echar mano de una respuesta de su herencia que tiene en Cristo. Actuemos en fe. Póngase de pie, por favor. Y aquel que así lo desee, venir acá al frente. Vamos a orar. ¿Por qué pedimos que pase al frente? Dios está ahí atrás también. El punto es, estamos ejerciendo fe. Estamos ejerciendo fe. Tu sanador. Sí, Señor. Yo soy Jehová, tu sanador. Mi palabra envié y te sané. Y te sané. Yo soy Jehová, Tu sanador. Oiga esa promesa. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. mi palabra envié y te sané. Yo soy Jehová, tu sanador. Padre, gloria a ti, oh Dios. Alabanzas a tu santo nombre. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos echar mano de la herencia que tenemos en Cristo. Las promesas no caducan. Tú solamente has estado esperando que nosotros, en el momento de tu soberanía,
reclamemos, pidamos lo que nos pertenece. Por gracia, no lo merecemos, pero por gracia. Señor, en este momento, tú conoces la necesidad de tu hija, de tu hijo. En este día, Señor, pon tu mano de poder. En el nombre de Jesús, todos los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, por tu llaga hemos sido nosotros curados. Ahora, en el nombre de Jesús, reciba su milagro, pida su milagro. Pídalo, hermano, pídalo, hermano. En el nombre de Jesús, clame a Dios. Dígale: Señor, yo creo. Diga conmigo: Señor, yo creo a tu promesa que por tu llaga he sido curado. Tú pagaste para que yo tenga salud este día. Y en el nombre de Jesús recibo la sanidad para que tu obra glorifique tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús recibo mi milagro en este día. Gracias, Señor. Si usted tiene otra necesidad, pídala ahora. Si es un problema financiero, un problema de hogar, de matrimonio, un problema laboral, de cualquier naturaleza, empiece a pedir. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, la prueba que mi hermana y mi hermano está pasando. Mira aquellos casos espirituales, esa alma turbada. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que tú llevaste nuestros dolores, no solo físicos, sino los dolores del alma. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú, oh Padre eterno, que tú, oh Dios, te glorifiques. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pon tu mano de poder ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, cada uno, Señor, recibe ahora en base a tu obra en la cruz del Calvario. Es por gracia, a través de la fe, no es por obras. Caleb poseyó porque él creyó y se mantuvo caminando en fe, y en el día oportuno recibió la promesa. Ahora, oh Dios, en el nombre de Jesús, libera, Señor, toda alma cautiva para tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú sanaste el alma. Esas turbaciones emocionales, espirituales, toda opresión maligna, tú la venciste en la obra gloriosa en la cruz. Por tal razón ahora, Señor, mi hermana, mi hermano o un familiar, reciban ahora un toque maravilloso en el nombre de Cristo. Ahora, aleluya, alabanzas para gloria y honra de tu santo nombre. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, sana, oh Dios, restaura, vivifica el alma. Los que están en depresión reciban sanidad. Los que están oprimidos por el diablo ahora son libres en el nombre de Cristo Jesús. Echamos toda obra de Satanás, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos a vos ahora el diablo, porque estamos en la tierra prometida, en las promesas, en el testamento que hemos heredado por medio de tu muerte en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, echamos fuera al opresor, a la obra infernal, a esos demonios que se quieren adueñar de una vida. En el nombre de Jesús, huye ahora. En el nombre de Cristo Jesús, esas vidas sean liberadas. Gracias, Señor. Te alabamos, precioso Jesús. Te bendecimos, Señor. Padre mío, a ti sea la alabanza, la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Glorioso Jesús, aleluya. Qué bueno eres, Señor. Te agradecemos, Señor. A ti sea toda la alabanza, Señor. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. y al Estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te
Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, buen pastor. Te agradecemos. Te alabamos, Señor. Nada es imposible para ti. Te adoramos. ¡Qué lindo eres, Señor! ¡Maravilloso, Jesús! Bueno eres, Señor. Te agradecemos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, hermano. Bendiga su santo nombre. Dele gracias por lo recibido. Gracias. Gracias. ¡Aleluya! Te damos las gracias. Te bendecimos, Señor. Nada es imposible para ti. Nada es imposible, Jesús. Te alabamos. Te adoramos. Aleluya. Oh, precioso Jesús. Aleluya. 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 Qué lindo eres, Señor. Padre, mi alma te alaba. Mi alma te adora, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, te damos infinitas gracias por todo. Dedicamos a ti cada experiencia, cada milagro, todo lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir en estos próximos días, que nuestros ojos físicos lo van a ver, pero ahora, por los ojos de la fe, ya es una tierra conquistada. Señor, algunas veces, Señor, tú esperas un tiempo para que heredemos, como el caso de Caleb. En tu tiempo, Caleb obtuvo lo que tú le prometiste y fue realidad. No en nuestro tiempo, en tu tiempo. Tu palabra dice, en tu tiempo todo lo hiciste hermoso. En el tiempo oportuno sanaste a Bartimeo. En el tiempo, después de 4 días, resucitaste a Lázaro. En tu tiempo, más bien, fuera del tiempo humano, resucitaste al hijo de la viuda de Naín. Increíble. Aleluya. Cuando ya no había más, tú le devolviste la alegría a esa madrecita. Gracias, Señor. Oh, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Jesús. Te damos a ti la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor. Bendice tu pueblo. En el bello nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios es bueno. Y cuando usted tenga la oportunidad de querer testificar, testifique lo que Dios ha hecho. Y cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno. Que Dios me los bendiga. Tengan una feliz noche. Y feliz provecho también. Amén. Que Dios me los guarde.